transferencia de contenido, sino animarnos como profesionales de la educación que somos a pensarnos con estos principios que nos atraviesan: integralidad, transversalidad e inclusión. Gracias, Evelyn, porque como vos decís, cuando nosotros estamos, ¿eh? como estamos trabajando con un otro, no es simplemente aquella mirada de afuera en la que puedo yo como docente poner mi palabra, sino que me tengo que reconocer que en ese encuentro con un otro, que mientras estoy trabajando con un otro, me voy co-construyendo, me voy co-formando. Es en esa relación formativa donde vamos aprendiendo juntos. Es otro lugar, por eso hablamos de una formación docente desde otro lugar, ¿no? Que nos invita a repensarnos desde estos otros modelos que tuvimos y que transitamos en primaria, en secundaria, etcétera, desde un modelo academicista del docente como depositario del saber, ¿no? Este es otro lugar. Y no decimos que sea ni mejor ni peor porque no hablamos de juicio, simplemente que empecemos a habilitar el reconocimiento a las diferencias, a reconocernos en el otro como diferentes que somos y como iguales en derechos. Estamos en una provincia Sí, diversa, rica. totalmente. De hecho, hay como un principio guaraní que tiene que ver con la palabra de reciprocidad, Bueno, que tal cual. Tal es cual, tal siempre cual. que desde la mirada, o sea, hay un libro que es de Sebastián Castiñeira, creo, se llama Don Sí, y Reciprocidad. Bueno, espectacular, habla espectacular, sobre, espectacular. Fíjate, Belín, lo que vos traes. Bueno, por eso hoy hacíamos una pregunta, ¿no? Cuando decíamos, yo me estoy formando para docente. ¿Puedo yo, formándome como docente en la Facultad de Arte y Diseño, integrarme a una comunidad AMBOA, a una comunidad, etcétera, y entender que mi función va a ser la de traducir contenido? O empiezo a aprender la cosmovisión guaraní, jesuítica, y juntos vamos mirando en el diseño curricular qué contenido, pero resignificando en el sentido que tiene para la comunidad, que no va a ser el mismo que tiene para otros. Reciprocidad, fundante en la cosmovisión guaraní. Y sí, totalmente. nos aporta tanto a nosotros, ciudadanos, ciudadanos que fuimos colonizados con el derecho privado, de la propiedad privada, como que este principio rompe totalmente. No hay propiedad privada para la comunidad, no hay. Hay relaciones de reciprocidad, como tienen que ser, como entendemos que tendrían que ser las relaciones de aprendizaje humano, de reciprocidad. No hay uno que sepa más y otro menos. Cada uno sabe, tiene distintos saberes y desde esos distintos saberes construimos juntos en relación un nuevo aprendizaje, en donde cada uno de nosotros en sus diferencias aprende. Grande, Belín, grande. Bueno, fíjate vos, Evelyn, ustedes hicieron todo en el trabajo, en la propuesta de entrevista de ustedes, Evelyn, en la parte de consignas, veíamos con el equipo de ustedes, tienen tan clara la intencionalidad desde la mirada etnográfica, que está muy rico. Si ustedes pueden, digamos, eso, por ejemplo, en el taller que vos decís que están haciendo, bueno, o con los docentes, la tienen tan clara que tienen para hacer un trabajo, Evelyn, ahí riquísimo, riquísimo, insistimos, un trabajo que nos encuentre con esta intencionalidad, ¿no? Y donde podamos ir planteando diálogos, dudas, preguntas, como para ir alimentando junto este proceso de problematización en este aprendizaje humano que no tiene saberes académicos acartonados, no, sino que reconoce diversidad de saberes
que no reconoce la supremacía de jerarquías, sino de modos, distintos modos de ser y estar. Riquísimo, Evelyn. Riquísimo tu aporte, Evelyn. Riquísimo tu aporte. Riquísimo. Antonella, Débora, Abigail, Sandra, Susana, Nancy, Macarena, Jessica. Vamos a decirle lo que le decimos a los chiquitos cuando visitamos, ¿eh? Cris e Ivonne decían que hoy disfrutaban visitar a la escuela y algunos evocamos cuando, bueno, estábamos en la escuela e íbamos a compartir encuentros pedagógicos y cuando hacíamos una pregunta y tratábamos de participar en alguna actividad colectiva y, digamos, todos se callaban, proponíamos, bueno, vamos a levantar la mano, para escucharnos cada uno como invitándolo a que ocupemos el lugar, ¿no? Es decir, a que si habilitamos la palabra de modo horizontal, que ocupemos en esa circulación de la palabra la posibilidad de comunicar, de expresarme, ¿no? Bueno, a ese respecto y conociendo de que el tiempo, diríamos, para compartir todos, tal vez sea limitado, no quiero explayarme mucho, pero sí quería romper el silencio y también serles sinceras como alumna, docentes, como si estuviésemos en el aula y nos riéramos todos. Claro, en lo personal, para mí, este recorrido en problemática este año fue muy diverso, re- diríamos, muy intenso, porque fue un año increíble. Es que en nuestra carrera particularmente, tenemos una enormidad de cátedras, son 18 en segundo año, y tenemos varias orientaciones y son tan contrastantes entre sí, y de primera mano, en principio de año, fue muy difícil encontrarle un mismo hilo que hile todo, porque al final es verdad, como dice Evelyn, o sea, su formación en cerámica y en artes plásticas obviamente concuerda con lo que está ejerciendo ahora con esta reflexión etnográfica. Y en lo personal, bueno, recién ahora que cae fin de año me estoy entrando en sintonía con todos los temas, tarde piaste pollo, diría mi abuela. La cuestión es que al final fue también muy lindo, o sea, en lo personal, claro, no tuve una experiencia directa etnográfica aún. Sí, en el entorno donde me desenvuelvo veo que este recurso que nos están brindando es muy necesario. Eh, Porque claro que vivimos en una sociedad llena de muchas ideas, de demasiadas teorías, demasiadas inclinaciones, objetivos de vida, culturas. Y es verdad que nosotros algún día, capaz iniciando nuestra profesión, nos debamos encontrar con ir a trabajar inicialmente en escuelas rurales, en campos, y aún de aceptar este desafío de capaz salir de esta zona, nuestra región, e ir a atravesar otros lados. Y para mí es un sueño hallarme con personas de otras culturas y poder desenvolverme con ellas, poder decir, no soy una persona absolutista, así que cerrada en mi idea. Y la verdad que sí, o sea, por el atraso en algunas entregas no es que te puedo hilar un montón de conceptos, pero sí me gustó el camino y lo quiero recorrer, y ahora estamos como sentándonos y pensando y reflexionando. Grande. Muchas gracias, Jacqueline,
con la precisión categórica que te caracteriza y con tu capacidad. Vos trajiste una palabra tan rica y para acompañar este proceso que animamos a los demás a tomar, ¿no? Esto de animarnos a transitar nuevos aprendizajes, nosotros lo hicimos desde un recorrido etnográfico, pero siempre de la mano de una reflexión, ¿no? Vos lo dijiste claramente, Jacqueline, porque si, digamos, no es solo el andar, ¿no? Sino que en este andar, en este recorrido, ¿eh? Permanentemente nosotros, como desde nuestro lugar de docentes e investigadores, ir reflexionando para reencontrarnos en nuevas y sucesivas, bueno, problematizaciones, encuentros, desencuentros, que sin duda nos hacen crecer en lo personal y en lo profesional. Vos trajiste para acompañar este recorrido, este término que es tan, este proceso que es tan rico, la reflexión, ¿eh? Y que en la etnografía es un recurso muy valioso, ¿no? La reflexividad, decíamos, ¿no? Y cuando hablamos de reflexividad, inmediatamente nos advenía esto de pensar la reflexión desde por lo menos tres lugares, ¿no es cierto? O sea, primero como sujeto que estoy en esta relación con el conocimiento, como sujeto que estoy participando en esta acción significativa, ¿eh? Pero también como sujeto y con mis propias categorías mentales que tengo que dialogar y problematizar, en las que me fui formando y desde las cuales a veces, en términos de anteojo, veo la realidad, ¿no? Digamos, son como que triples modos de reflexionar, ¿no? No es un vuelta para mirarme solo en un espejo, no, no, es un vuelta que me implica por lo menos tres interacciones muy potentes, ¿eh? Y en esas interacciones, sin duda, un claro posicionamiento personal y profesional, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, Bertali, cuando nos hablaban de las rupturas y los desafíos epistemológicos en los niveles. El primer nivel, la acción social significativa. El segundo nivel, el tema de pensarlo, pero reconstruyéndolo a partir de lo sociocultural. Y el tercer nivel, verlo en función de estas categorías que funcionan en el término de poder, hegemonía, en las que sin querer estamos entrampados, ¿no? Hoy hablamos en blanco, tal, currículum, digamos, currículum en el sentido de traducción. ¿Es esa o es otro? Bueno, tenemos, digo, en un fragmento muy chiquito, sin duda tenemos muchas, y en lo que acá estamos hablando, sin duda habrá muchas categorías que se ponen en juego, que están quizás muy naturalizadas. Así que muchas gracias, Jacqueline, por tu fundado aporte que siempre realmente nos nutre y del que tomamos apunte y que nos permite resignificar lo que fuimos, lo que disfrutamos aprender juntos, ¿no? Es un sentimiento mutuo hacia todo lo que usted también nos comparte, profe, y todas las docentes. Grande, qué grande, qué grande. Profe, perdón que Sí, mi te corazón. interrumpa otra vez. No, quería acotar justamente eso que decía Jackie sobre la autorreflexión, que justamente el primer texto que tocamos en el año, que era el de Bertel y Busquets, que habla del sendero de la implicación subjetiva y que habla justamente de esa preestructura tácita que tenemos y que no la podemos dejar de lado, pero sí podemos, a través de procesos de autorreflexión, vernos a nosotros mismos y construir a partir de ahí también. Pero buenísimo, buenísimo. Evelyn, muy rico tu aporte, Evelyn. Y digamos, vamos a tomar este aporte tuyo para, bueno, reconstruir y un poco comentarle por qué la propuesta de este año. Nosotros entendíamos que el único, digamos, uno de los caminos más potentes para empezar a revisar estas estructuras, porque a ver, no vamos a negar, fuimos formados en un sistema, en una sociedad neoliberal, capitalista, autoritaria, verticalista, jerárquica, en eso fuimos formados, ¿no es cierto?
Y de alguna manera no podemos renegar porque estas cuestiones nos atraviesan. Por eso nosotros, en vez de empezar por el tema institución o sujeto, quisimos invitarlos a transitar el proceso de aprendizaje y en ese proceso poder mirar a la escuela, poder mirar a la familia, desde esta cuestión del aprendizaje de los sujetos, pero ya teniendo otra mirada, porque si no, estas miradas son tan hegemónicas, como que la escuela es la que cumple la función, tiene como función social las dos tareas, la socialización y la reproducción. Y repetimos cosas que están en nosotros, pero si no hacíamos el ensayo de transitar otro caminito, probablemente íbamos a volver a repetir eso. Y no nos interesa repetir lo que la escuela es, nos interesa resignificar la función social, perdón, los sentidos que tiene la escuela en la experiencia de los sujetos. Más que repetir qué es la escuela, cuáles son los objetivos, ¿se entiende? O sea, los sentidos que tiene la institución escuela, los sentidos que tiene la institución familiar para la vida, para la configuración intersubjetiva de los sujetos, que somos cada uno de nosotros, y que en esa relación intersubjetiva, me explicaba la profe Gise, nos constituimos. Entonces, desde ese lugar, no desde lo prescriptivo, dogmático. Entonces, era por eso el recorrido de primero transitar desde cuestiones que nos parecían más, digamos, gratificantes, lectura y sumergirnos en la lectura de un texto etnográfico, película y disfrutar la película y ahí el ensayar un análisis y una mirada, para luego mirar a la escuela, recorrer el tema de la cuestión de los sujetos como este sujeto en construcción a través de su inserción en distintas instituciones, pero transitando distintos senderos formativos, no un único sendero, distintos senderos formativos. ¿Por qué? Porque simplemente nos reconocemos como sujetos diferentes, diversos. Iguales ante la ley, sí, pero diversos en deseos, con biografía, constitución ideográfica, intereses, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque en ese reconocimiento de la diferencia, a la escuela le cabe la construcción de lo que es lo común. Lo común, ese es el desafío de la escuela, ¿no? Construir ante la diversidad de sujetos que somos lo común, y pensemos lo común en términos de los derechos, que como ciudadanos nos constituye, en términos de aquellos campos de saberes que necesitamos aprender para una participación protagónica en la sociedad, ¿no? Digamos, ese lugar de lo común es el bastión que sostiene tantos sentidos en la vida de tantas biografías de sujetos que transitan y transitamos las escuelas o los lugares institucionalizados para brindar educación formal sistemática. Profe, a ese respecto, ¿Sí? humildemente, no sé, comparto lo que puedo pensar desde mi reflexión, aún limitada, porque todavía no entiendo mucho. No tengo como un conocimiento del espacio ya presente de la institución y un montón de otras cuestiones. Pero pero lo que puedo destacar, por ejemplo, de lo que habíamos estudiado en el trabajo número 1, es cómo la ¿Sí? escuela tiene un contrato fundacional con el Estado y este tiene Bien. que cumplir ciertos requisitos para ayudarnos en nuestra labor a fin de que llevemos adelante este proyecto de ciudadanos educados o sea, educados en el sentido de preparados para el mundo laboral y todo. Entonces pienso tipo, aún si el Estado falla, vos decís, ¿qué hacemos? Porque claro, nos mantenemos de él, las docentes luchan por su, ¿cómo se diría? Por tener ese dinero, ese apoyo, muchas veces hay problemas en este. Entonces pienso, bueno, yo tengo en mi limitado conocimiento, pero igual lo aporto, lo tiro la pelotita, personas que han
vivido en la calle. Literalmente eran mendigos. O sea, yo conozco una historia en particular, pero esta persona logró salir adelante y cuando logró salir adelante la empatía que formó hacia todo tipo de personas, esta persona se instaló en estos espacios municipales donde se le ayuda a la gente a salir adelante de la drogadicción, un montón de cuestiones. Está instalado y está enseñando. Todo lo que sea, quien quiera aportar música, danza, plástica, lo que quieras, pero escucha las historias de la gente y ese acceso a sus vidas y ese comparto yo de mi vida, ese te saco adelante, ese te ayuda, aunque en sí nosotros somos profes, digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros en una comunidad así o allá? ¿Qué vamos a hacer en una escuela? Aunque seamos un granito, somos un granito y de alguna manera nuestro aporte hace la diferencia y pienso que importante esa reflexión y cómo tenemos, aunque diminutos en el macrosistema, vamos a aportar ese contrato, de alguna forma podemos hacer bien nuestro trabajo, ¿en qué se basa? O sea, no perder el enfoque. Yo conocí en mi experiencia profes que no tuvieron ganas jamás de enseñar y faltaban, llovían, no vengan, y vino, fui una vez, te dije que no venga, porque si no tenían clases y tenía que estar encerrado conmigo 3 horas. Cuestión de que es tan lindo saber de que nosotros estamos pudiendo ver las bases y tomar decisiones luego, pero las bases están, nos Espectacular. aportan reflexión y eso es lo importante. Me hace pensar mucho y siempre trato de hacer vivido esto a través ya sea de la experiencia de una compa como Evelyn o de la historia de gente que recuerdo que puede ser un ejemplo. Alguien que sea un referente para enseñarnos que vamos a transitar ese. Qué grande, Jacqueline, cómo nos traes un tema. Mira, te grabaríamos y le haríamos escuchar a algunos tantos docentes quejosos que escuchamos, que conocemos con Cris, con Gise y con Ivonne. Porque vos planteas desde el conocimiento que ya tenés, vos decís que no tenés conocimiento, pero tu planteo ético, profesional, evidencia tu nivel de formación, Jacqueline. Voy a tomar tus palabras para volver a pensarnos como sujetos. Vos dijiste, los docentes, en efecto, ¿no es cierto? Somos parte de un sistema. Y al ser parte de un sistema educativo, sea de gestión privada o estatal, somos agentes de la política educativa del gobierno de la provincia. Bien, somos agentes y tenemos como función indelegable, si ustedes releen la Ley de Educación Nacional, como función indelegable la tarea de enseñar los saberes reconocidos, etcétera, etcétera, y la tarea de investigar como función indelegable que hace a el título docente, a las incumbencias del título docente. Pues bien, tengo que reconocer esto y me tengo que reconocer que tengo que trabajar en una institución acordando con mis pares en función de los acuerdos que se construyan en el marco de el proyecto educativo y la programación curricular institucional, lo que vamos a enseñar o la oferta educativa que esa institución va a dar. Bien, ese reconocimiento de que soy agente, ese reconocimiento de que soy docente e integro el equipo de una institución, me tiene que también recordar que soy docente responsable de coordinar grupos de aprendizaje y que en este coordinar grupos de aprendizaje está en mí ejercerlo desde una postura
democrática, participativa, que reconozca la diversidad de sujetos que están en el aula. En el aula, diría una autora, hay subculturas. El aula es una subcultura, es como un mosaico con subcultura. Entonces, tengo que reconocer mi aula como esta subcultura con distintos grupos, con distintas individualidades, para que la propuesta de enseñar que vamos a ir construyendo respete esas diferentes individualidades y trate desde esas diferentes individualidades de co-construir aprendizajes comunes, además de los que cada subgrupo, etcétera, reconozca como prioritario. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. ¿Y por qué lo decimos y te felicitamos, Jacqueline, porque vos lo tenés claramente? Porque la verdad que los que ya tenemos algunos años y muchas canas en nuestro andar, nos molesta tremendamente cuando un docente, en vez de asumir la responsabilidad social que supone el ejercicio de la profesión, dice, pero eso no hago porque a mí no me dijeron que lo haga. Yo busco en el currículum, hago una planificación y aplico. Y nosotros le preguntamos, ¿y en qué momento te dedicaste un tiempo a conocer a tus queridos estudiantes? Saber quiénes son, de dónde vienen, qué intereses tienen, ¿eh? Qué dificultades tienen, ¿eh? Tienen recursos para, bueno, tienen en este contexto de pandemia algún dispositivo, un celular, una compu, algún amigo que le preste. Si no, ¿por qué voy a, digamos, mirar el currículum, presentar la planificación a la dirección y dictar la clase? ¿Qué valor tiene dictar la clase? ¿A quién le sirve dictar la clase? Bueno, todas estas cuestiones, pues vos claramente con un posicionamiento, porque, a ver, es más fácil corrernos del lugar que asumir la responsabilidad personal, profesional y social que conlleva la formación docente. Te escucho, Raquel, y me encanta, me encanta. Perdón, Yo perdón. pienso, hoy veníamos con Ivone bajo lluvia, ¿no? Y decíamos, cuando uno está tan enamorado de la profesión, que nosotros ya estamos medio del otro lado, siempre nos reímos de nosotras porque decimos estamos muy chapitas, estamos todo el día conectados, todo el día estamos estudiando, todo el día estamos leyendo. eh, Mientras que estamos descansando, estamos leyendo algo para aprender más. Entonces, pero eso se puede hacer solamente cuando uno tiene esta pasión por la profesión. Si no, es una carga. Yo cuando Jackie hoy decía, cuando nosotros terminemos las materias, así, ¿no? Muy modosita ella, cuando terminemos todas las materias, vamos a tener tiempo disponible. Nosotras, Jackie, y por eso yo sonreía, ¿no? Entendimos en algún momento, no sé bien cuál, porque no lo sé, que mientras que hacemos extensión, hacemos investigación, hacemos formación, hacemos todo en simultáneo, porque esperando a que los tiempos se nos acomodaran, perdimos muchas veces oportunidades maravillosas. Entonces, eh, el equipo, trabajar en grupo, nos ayudó mucho en eso. El grupo nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda? Cuando pudimos confiar en que si uno del grupo participaba, todos nos enriquecíamos. Y así viajamos con las profes a congresos, mientras otra parte del grupo fue a otro congreso y después veníamos y nos compartíamos igual. Entonces, pero la docencia, esta manera de encontrar en la profesión la vocación, es algo que nos debe a todos enamorar y nos debe también eh, permitir disfrutar de lo que hacemos. Y en ese disfrute es donde está la recompensa del esfuerzo.
cuando vemos que un estudiante hace trabajos maravillosos como ustedes nos traen a veces una presentación y ese momento para nosotros es el premio. Ahí nos regocijamos y leemos y encontramos en lo que ustedes producen la gratificación de nuestro esfuerzo. Y decimos qué maravilloso que es haber pensado la clase, a veces reunidas horas y horas, si esto permitió que los estudiantes llegaran a este trabajo. Eso quería compartir, eso pensaba mientras que te escuchaba, Raquel. Qué grande, qué grande, qué grande. Gracias, profe, porque también nos enseña muchísimo. Qué grande. Bueno, Susana, Mariel, Nancy, Jessica, Sandra, Débora, Antonella. Hola, profes, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Gusto escucharte, Muy bien, muy bien. Susana. Ya extrañábamos, ya te extrañamos, Susana, tu vocecita, Ando callada últimamente, pero ando callada eh, porque bueno, tengo 10 millones de problemas en casa, pero mi no corazón. estoy pudiendo terminar con los trabajos. Entonces digo, no quiero hablar porque no leí todos los textos y no pude terminar. Capaz que mis compañeros sí pueden aportar un poco más. Pero con esto de lo que transitamos durante todo este año, yo siempre hablo de mis clases de catequesis, ¿no? Pero es porque en lo que yo aplico todo esto que estoy aprendiendo y, y en esto de los procesos de ver en qué realidad está cada niño, yo tengo 6 grupos de catequesis diferentes, o sea que llega un momento de la semana, los sábados, yo entro, me voy a las 8:30 a la iglesia y salgo a las 8 de la noche. Y ahí tengo todos los grupos. Pero normalmente preparaba una clase, digo, bueno, este fin de semana voy a dar, no sé, el Evangelio de San Mateo, póngale, nunca damos un Evangelio. Pero, y preparo, digo, bueno, con esto voy a hacer así, con esto acá, según la edad. Y ahora tengo unos grupos que como que tengo niños que son de 8 años y otros que son de 15 y no puedo trabajar solo un tema con ellos de la misma manera. Entonces, esto de aprender a ver cómo hago para preparar, que por ahí lo vemos un poco más en estrategia, cómo hago para armar una clase en la que puedan interactuar todos, en la que puedan participar todos y que salgan aprendiendo algo, ayuda un montón estas Bien, materias de estrategia y de problemática que son como, a mí me cuestan un montón, pero porque yo vengo de una formación más de ciencias, más duras de matemáticas, de física, que esas las hago en un ratito. Pero esto de filosofía, problemática educativa, estrategia, me cuestan, le tengo que leer 500 veces para entender lo que están diciendo. Y, pero no, o sea, fue como un fíjate, montón de cosas que yo creía que se hacían así, pero porque las creía que se hacían así, porque bien, toda la vida las vi así, las vi conmigo en la escuela, después con mis sobrinos, ahora con mi hijo que las veo que se hace así. Y sí, pero en realidad no tiene que ser así. O sea, bien, ¿por bien. qué por ejemplo, mi nene va a inglés y él en inglés, le digo, bueno, escribí tal cosa y él me escribe en inglés. En la escuela le Digo, pido que en la escuela me escriba, escribí verde. ¿Con qué se escribe verde? Se escribe con mira, B larga, se escribe con B corta. Y le cuesta un montón, pero capaz que la profe de inglés tiene otra manera de trabajar con ellos, en la que pareciera que aprenden mucho más que lo que en la escuela, pero también debe ser porque la profe de inglés tiene 5 alumnos y la profe la madre de la escuela tiene 26. Pero que espero que en el momento en el que yo ejerza la docencia en educación tecnológica y ya no solo la madre de catequesis, pueda aplicar todo esto, digamos, y que no sea que me olvide, digo, bueno, en el trajinar del día, así, bueno, para que sea más rápido lo hago así, bueno, esperemos que no suceda. No sabemos, uno, Sabes, Susana, que te escucho y dos cosas, ¿no? Por ahí una es invitarte a leer un poco a Gardner con las inteligencias múltiples. Me eso lo parece, estoy leyendo de las inteligencias múltiples ahora para un trabajo de investigación. eso te va a aportar mucho a comprender por qué hay cosas que cuestan más y otras que cuestan menos. Y lo otro, yo no sé si con respecto a inglés específicamente, y ahí voy a decir algo de la educación tecnológica.
el que escribe en inglés piensa diferente. Escribir en inglés te Sí, tiene que permitir pensar diferente, porque el inglés tiene otro tipo de enunciación, tiene pocas palabras para enunciar las cosas, no es como el castellano que vos podés decir una misma cosa con muchísimas palabras. Y entonces el inglés te obliga a pensar de una manera distinta. Y la otra es, lo mismo ocurre con el pensamiento tecnológico. Para poder pensarse, eh, para desarrollar el pensamiento tecnológico, tienen que haber ciertas operaciones cognitivas y mentales que permitan que nosotros comprendamos una lógica que tiene que ver con el pensamiento estratégico también. Seguramente cuando ustedes avancen un poquito más en su formación, pero ya están en condiciones de poder pensar esto, los tipos de pensamiento son los que nos van definiendo en lo disciplinar, tanto en lo epistemológico como en lo metodológico. El pensamiento científico va por un camino, el pensamiento artístico va por el otro camino, el tecnológico y el filosófico. Ese cuatro tipos de pensamiento que tienen lógicas diferentes. El artista por ahí le va a costar mucho comprender los esquemas de un tecnológico. Y a nosotros nos gusta ver lo que hacen, pero nos cuesta mucho comprender por qué van por ese camino. Nosotros le pondríamos nuestra lógica y acomodamos todo diferente a lo que ellos están haciendo. Entonces es muy importante esto que vos estás planteando, que ya esté en el diálogo entre ustedes, esto que vos traes. Es súper importante empezar a darse cuenta por dónde va la disciplina que nosotros elegimos. Qué va, Por eso está tu qué aporte grande. muy bueno. Acompañando, Susana, lo que dice la profe Cris, eh, vos decís que ya estás ejerciendo la docencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos ya te das cuenta cómo en este ejercicio de la docencia a todos nos pasa, ¿eh? O sea, hay como que una primera etapa de nuestro ejercicio docente que algunos decimos, desplegamos el primer repertorio, que es lo que hemos aprendido de nuestra situación de ser estudiantes, durante nuestro propio recorrido. Y esa cuestión desde esta escuela que decíamos que es tan, bueno, autoritaria, jerárquica, etcétera, está muy internalizada ese modelo nuestro, ¿no? Entonces, está bueno, Susana, cuando vos ya te vas dando cuenta de que hay algunas cuestiones que vos la aprendiste y planificás, etcétera, pero está bueno que vos pienses, bueno, pero a lo mejor hay otro modo. Y cuando pienses en ese otro modo, pensá en aquello que provoca más interacción con los estudiantes, que los invita a reencontrarse interactuando en diálogos o interactuando con la tarea o interactuando con el contexto, etc. La interacción de alguna manera te habilita esta posibilidad de participar en el proceso del conocimiento desde una cuestión muy colaborativa, constructiva. Y gracias por compartir tu apreciación. No te cuestan nada las materias pedagógicas, Susana. ¿Vos crees que te cuestan? Solo para empezar a revisar juntos aquellas categorías que desde hace mucho tiempo están en nosotros. Una de las categorías que están en nosotros es que el conocimiento lo tenemos que aprender, es una teoría y que luego se aplica, ¿no? Esto de aplicar, pongámoslo entre paréntesis. El conocimiento, digamos, nosotros abogamos por una noción de conocimiento como un proceso que nos encuentra en una interacción con un otro, con el objeto de conocimiento, con el docente, con los sujetos, con el contexto, ¿no? Pero nos encuentra en un proceso. Entonces, no es posible aplicar en el sentido de transferir algo que fue pensado de un lugar a otro, ¿no? Digo, empecemos a revisar estas categorías
pongamos entre paréntesis aplicar, pongamos entre paréntesis adquirir, pongamos entre paréntesis solamente explicar. Empecemos nosotros a ayudarnos a compensar desde este otro lugar. Y no te cuesta nada, Susana, vos decís que te cuesta, no te cuesta nada. Respecto a los trabajos, ustedes saben, vamos a dar, digamos, una semana más. Los invitamos a que puedan, digamos, realizar las actividades. Saben que para la regularidad nosotros con el equipo docente hemos previsto, bueno, las participaciones en los foros, en el Padlet, en el Jamboard, y los trabajos prácticos que hemos el trabajo práctico, la primera parte, el trabajo 1, que los encontraba en la lectura de los textos etnográficos, y la película, y el trabajo práctico número 2, que los encuentran una primera parte anclando en la escuela y una segunda parte anclando en los sujetos, pero resignificados desde esta perspectiva etnográfica, ¿no? Así que con eso, por supuesto, tendrán la regularidad, que es nuestro, que sabemos que en eso están ustedes ahí en ese proceso, ¿no? Bueno. Bueno, y el fin de semana que tuve clases con los niños, dije, bueno, tenía que dar un tema que es como bastante difícil que los chicos entiendan. Dije, bueno, voy a tratar de que los más grandes, que son de otro grupo, que se están preparando para otro sacramento, intenten explicar. Los junté a todos y fue genial. Estuvimos más horas, ¿no? De las que estamos siempre, Bien, pero bien, los separé en grupos y digo, ay, hasta me siento bien, orgullosa de mí misma cómo salió la clase. bien, bien. Susana, fíjate que voy a implementarte una estrategia, ¿vieron? Otra cuestión para repensar que pone en valor Susana y que acompañamos y valorizamos. Los docentes de antes nos decían, y la escuela, desde el modelo canónico, la Salle, autoridad, simultaneidad, nos decía que tenemos que trabajar en homogeneizar cuerpos y pensamientos. Pues no, vos, Susana, estás diciendo, tenemos que empezar a ensayar que cuanto más heterogéneo sea el trabajo, porque en realidad cada uno de nosotros es diferente, más se van a potenciar las situaciones de interacción y de aprendizaje. Vos fijate, ¿cómo hizo esta maestra que trabaja en esta modalidad, jóvenes y adultos, que tiene a estudiantes de entre 13 y 63 años? ¿Cómo hiciste vos, que tenés estudiantes de diferentes? ¿Reagrupaste? Bien, podés reagrupar. También podés pensar en que cada uno de estos esté tutorando un grupo, o podés pensar que se reagrupe, o sea, podés pensar montón de combinatorias, pero donde, por favor, empieces a habilitar lo heterogéneo, no lo homogéneo. A propósito de esto de homogeneizar ideas, cuerpos, pensamientos, empecemos a reconocer lo diverso y maravillosamente complejos que somos, y cómo, reconociéndonos en esa diversidad y maravillosa complejidad, podemos aprender juntos y crecer juntos. Buenísimo lo que hiciste, Susana, buenísimo, buenísimo. Eso también, lo que en algún momento puede ser, entre comillas, perturbador, diría Nijovic, anímense a transformarlo en situación de oportunidad para aprender, ¿no? Transfórmenlo en oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los desafía a que se pongan a pensar y no simplemente aplicar lo que ustedes como aprendices aprendimos allá cuando transitamos la escuela primaria o la secundaria o incluso la universidad, ¿no? Muy bien, Susana, muy bien. Gracias, profe. Hola, yo pensaba en lo que decía Susana, ¿no? Del ir repensando las diversas situaciones y la misma experiencia, ¿no? El ponernos en una situación, ¿no? De relación con otros, ver cómo se van sintiendo, haciendo ese proceso, el transcurrir del espacio y el tiempo juntos, ¿no? Y cómo uno se va dando cuenta de cosas que no estamos haciendo, que no vemos que genere el resultado que esperamos, ¿no? Vemos que nos vamos dando cuenta en la misma práctica que hay cosas que tenemos que cambiar en la búsqueda, ¿no? Pero eso es tan importante, ¿no? El poder reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿no?
las experiencias que vamos teniendo, cómo reaccionan, qué me dice el otro, ¿no? Si hay participación, si damos lugar a que cada uno pueda expresarse, que pueda decir lo que piensa con respecto a un tema, o si directamente no damos espacios de diálogo, imponemos, decimos, es así, ¿no? Pero nos vamos a ir dando cuenta en que vamos transitando. A veces uno puede planificar una clase, uno puede pensar qué recorrido puede ir, y la realidad es que en la interacción con el otro vamos viendo que hay cosas que a veces no funcionan, ¿no? Eso me quedo pensando, que toda experiencia enriquece. Yo no sé si se escucha bien porque tengo muy mal internet. Escucha Pero bien, toda Gise. Re bien se escucha, profe. esa experiencia en relacionarnos, vincularlos con otros, ¿no? Y produce un aprendizaje, y que es importante que cada uno de nosotros vayamos revisando, bueno, ¿cómo nos fue? La evolución de los demás nos vamos a ir dando cuenta. A veces es tan gratificante cuando en una clase, ¿no? Los estudiantes por ahí dicen, gracias profe, gracias, sí, ahora con todas las caritas, los aplausos, ¿no? Quizás nosotros docentes nos damos cuenta que el transitar de la clase fue bueno, digamos. Produjo, ¿no? Movilización, produjo preguntas. Quizás no tenemos saberes concluidos, saberes cerrados, pero sí lo importante es eso, motivar, ¿no? Ir en la búsqueda, repensar. Bueno, yo creo que eso es lo que va generando ese aprendizaje que es tan valioso, ¿no? Y esas experiencias, todas las experiencias son buenas, ¿no? Porque transitando Susana es una experiencia diferente, ¿no? Y el darse cuenta que necesitamos buscar otras formas es valioso, ¿sí? Bueno, eso quería decir. Qué grande, Gise, qué grande. Bueno, yo nomás quería agradecerles, profes, porque aprovecho para hablar y decir algo que pensé. Veo cómo son unos ejemplos, o sea, para mí, por ejemplo, Susana es un re ejemplo, para mí en lectura, en compromiso, en acción, te juro. Entonces como también me hace pensar de que también ustedes no sabía que se la pasaban leyendo, como decía la profe Cecilia Almirón. Es como Figueredo, no sé por qué dije Almirón, me acordé de mi profe de geometría de la secundaria, perdón, de cuestión. Se me mezclaron nombres. No, realmente me inspira porque estoy repensando mucho lo que voy a hacer con esto de la facultad del estudio. Me estoy dando cuenta que ya no soy la nena de la secundaria, o sea, y como ustedes también son un ejemplo de que vale la pena estudiar. Y si uno no lee, si uno no conoce historia, no conoce sus raíces, como estamos viendo en esto de la historia de la escuela, yo en la historia del arte aprendí muchísimo. A mí me encantó esa materia porque me hizo ver historia, y a mí la historia me encanta porque también me hace reflexionar y me hace ver el hoy de manera distinta. Entonces veo también cómo los aportes de todo tipo ayudan. Yo vengo tal vez de una cosmovisión muy cerrada de pensar mi aprendizaje, la experiencia empírica va a ser suficiente para afrontar cuestiones de la vida cual sea. Para mí era salir de la facultad sin buscar de más de lo que me puedan enseñar, como si no debiera leer más de lo que ya me dan, pero me doy cuenta en mi carrera es pura investigación, en todo es investigación. Para dibujar 3 linitas tengo un concepto absoluto que tengo que leer autores, y me di cuenta de que realmente eso ayuda, que yo me debo comprometer a estudiar, pero con motivos de que algún día ese saber sirva para otros. Porque no, la verdad que no se puede, o sea, somos la sociedad del conocimiento y, y es la única manera de abrir los ojos tal vez a estas realidades que están vedadas, a menos que uno aprenda a callarse y a escuchar a otros. A mí me pasa cuando leo libros, leo textos, digo,
¿qué me va a decir este psicólogo? Y me doy cuenta que me va a aportar muchísimo cosas así. Gracias les doy a ustedes. Qué grande. Linda, amena, me gustó. Siento que me llevo muchas cosas. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer compartir con ustedes este espacio, ¿no? Un placer. Nosotros con Cris, con Gise, con Ivonne amamos este espacio, pensamos este espacio, preparamos este espacio y cuando, bueno, digamos, ustedes comparten estas apreciaciones, realmente son esos regalos al alma, ¿no? Son esos mismos que nos dicen, vale la pena apostar al trabajo constructivo, colaborativo. Vale la pena desde el trabajo con el conocimiento como específico de la tarea docente, acompañar procesos para que otras personas puedan también no solo estar en el mundo, sino ver el mundo, transitar el mundo, interactuar el mundo, ¿eh? De la manera en que lo piensa, lo quiere, ¿no? Un placer, un placer. Qué lindo, Débora, verte, qué lindo, Débora, verte, ¿eh? Qué preciosa, qué lindo, qué lindo, Te qué quería lindo. comentar algo, o Vamos, sea, Débora, una anécdota. Macarena, sí, Eh, vamos. este año este año me tocó enseñarle a un... Y la mamá me dijo que, o sea, con la maestra no que tenía, como que le dejaba pasar nomás, como que no aprendía nada y la maestra le decía que deje nomás que en primer año, primer grado, dicho, iba a aprender con la otra maestra, pero le iba a costar más. No quería esperar hasta que empiece primer grado. Y como el año pasado él está en salita de 4 y era todo virtual y la mamá no tenía casi tiempo para enseñarle, me colgó. ¿De quién hablas? ¿Podés decir cuántos años tenía el niño? Eso no escuché. Se me colgó todo. Ay, Salita vida, de ¿me cuatro, dijo escuchás? Jackie. Salita de Sala- cuatro, Ah, dijo. ok. Dale. El año pasado estuvo en la salita de 4. Este año está en salita de 5. Y ya tendría que estar aprendiendo las letras y los números. Y él no sabía nada de eso. Y un día yo me fui a la casa de esta señora, que es la mamá de mi compañera de infancia ya. eh, o sea, estaba justo haciendo tarea y la mamá le estaba enseñando. Y de la nada yo justo que estaba en clase, pero no estaba mucho prestando atención y estaba prestando más atención al nene, cómo estaba estudiando. Y y como que yo le empecé a enseñar, o sea, tomé el lugar de la mamá y le empecé a enseñar yo. Qué Y la bueno, mamá me preguntó si yo quería enseñarle, porque ya tuvo 3 maestras particulares y él ya no, como que no le entendía a las otras maestras. qué grande. Entonces me preguntó si yo quería probar una semana enseñándole. Y yo le dije que sí, que no hay problema, o sea, que me organizo nomás con el tema de la facultad y los horarios, y iba a ir. Y pasó un mes más o menos y él reaprendió las letras, todo, cantaba todo el abecedario, también sabía los números, empezó a escribir, Qué bueno, todo, todo qué cambió bueno, y así jugando nomás. O qué sea, bueno. buscaba así juegos para que él aprenda más rápido, porque él se distraía muy rápido, como que es muy activo y tenía que buscar actividades para como que para que él se concentre en la tarea.
y buscaba actividades así para que Qué bueno. él se concentre. Qué bueno, Débora, qué bueno. Viste que ya estás iniciándote ahí, ya, y vas, hoy decía la profe, dice, uno va pensando en las estrategias, después ve la experiencia, qué te resulta, qué no. Esto de ensayar desde el juego para los chicos es una de las estrategias que siempre recomendamos porque es la mejor aproximación con el objeto de conocimiento, desde una cuestión lúdica. Buenísimo, buenísimo, Débora, buenísimo, buenísimo. Así que tendrás saberes para compartir con los compañeros, ¿sí? Estamos en las 16:30, nos repasamos del horario. Nos repasamos del horario, pero estábamos disfrutando, así que no sé, Gise, Cris y queridos estudiantes, si les parece cerramos acá. Nosotros nos reencontraríamos el próximo jueves, que sería el último encuentro donde la idea es que ustedes puedan compartir, ¿no es cierto? Vamos, compartir parte de las producciones, etcétera. Está en la infografía que generosamente Ivonne armó, así como para poder hacer un último encuentro. Era así, ¿no es cierto? Está en el aula, en la primera parte. Nos encontrábamos el jueves, era así, Cris y Gise, ¿no es cierto? ¿O me estoy El olvidando? 4, ¿Sí? el jueves 4 me parece que es el próximo encuentro. No, Pero pero el primer encuentro cierra todo. como Estoy en ya el termina aula, estoy en el aula. es- Un ay, minutito que como ya termina la cursada, hasta donde recuerdo, ¿se acuerdan que habíamos pensado 2 encuentros seguidos? O no sé si era este el último y después la presentación nomás. La verdad que ahora miramos juntas en el aula y sí, está actualizando la En todo página, caso, ya lo miramos. el 30 una- es el 30, claro. El Eh, 30 es el último. el El, 30 el es 30 sería exacto, donde la idea es que puedan compartir, bueno, parte de los trabajos que hicieron, ¿sí? Y que podamos reconstruir y estaríamos atentos, o sea que no hablamos nada más las profes ya ahí, solamente disfrutar aprendizaje. ¿Dudas o inquietudes? chicos, tienen la posibilidad de poner su asistencia el día de hoy. Yo tengo una sí, ya les inquietud. pasé. No es Ya duda, está. es inquietud. Vamos. Bueno, les cuento que me estoy malabareando con las cátedras de arte que ya están cerrando. Me pidieron portfolio. Entonces estábamos ahí haciendo portfolio de arte, estudiando. Mañana tenemos un coloquio, un montón de cuestiones. Cosa que, bueno, está de alguna manera así balanceando las entregas de esta cátedra, pero sin más tardanza ya se cierra todo directamente. Estas materias se han dispuesto a cerrar cualquier tipo de trabajo plástico ya semanas antes del cierre, así que ahora es tiempo de Vale, lectura, lectura y lectura. vale, Le vamos a poner con todas con el grupo que vamos a entregar los trabajos. vale, Solo quería avisar vale, eso, que vale. me disculpen porque no hubo mucha participación. Mi corazón. Nosotros teníamos la entrega de la segunda parte hasta hoy, igual de la primera, pero por supuesto vamos a extender unos días más. Sí, al 30 tenemos que tener todo presentado porque tenemos que presentar las planillas de regularidad, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes reorganícense, pero al 30 tenemos que tener, tienen que tener la primera y la segunda parte del trabajo, porque el otro ya lo hicieron, la primera, y estuvimos haciendo. Le pedimos disculpas y estuvimos haciendo también con el equipo docente las devoluciones. Digo, habíamos pedido disculpas al grupo de Jacqueline, al grupo, a los 5 últimos grupos que nos habían quedado. Así que justamente porque queremos ustedes y nosotros llegar al 30 con todo, con los trabajos Por presentados. supuesto. No, Un sí, abrazo vamos a inmenso. hacer el esfuerzo. Gracias, Gracias por profes. disfrutar juntos este espacio. Gracias. Igualmente. Gracias. Nos vemos la semana próxima. Detengo la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego. Hasta Gracias, luego. Cris. Chau, Chao, chau. chao. No se olviden, primavera. Perdón, Nos vemos. primavera.